Este es nuestro trabajo parcial de psicoestadística. Yo empiezo con la pregunta 1. Comparación de pruebas de intervalo de confianza para la pregunta 1, que es sobre género. En los gráficos se puede observar que un 0,373 son hombres en nuestra encuesta y que un 0,627 son mujeres. Es decir, que en nuestra encuesta la mayoría de personas que participaron fueron mujeres con un 62,7%. El intervalo de confianza de 95% en hombres va de 0,331 a 0,417 y en mujeres va de 0,583 a 0,669 personas. Siendo más precisos, la estimación puntual de la media poblacional es de 32,194 personas y el margen de error es con 95% de confianza, que es de 31,777 y 31,525 sobre y bajo la media. A continuación tenemos la segunda pregunta, que es: ¿cuántas horas duerme usted por la noche actualmente? Nosotros podemos ver y utilizamos la prueba de el intervalo de confianza y pudimos llegar a las conclusiones de que la estimación puntual en la media poblacional es del 6.530 horas y también el margen de error con un 95% es del 0,114 horas sobre y bajo la media. También calculamos el intervalo de confianza entre nuestros encuestados del 95%, va de 6.416, que es el mínimo, a 6.643 horas, que es el máximo. Bueno, ahora continuamos con la pregunta 3, la cual dice: cuando no puedes dormir, ¿cuál suele ser el motivo? Acá vamos a aplicar la prueba de más de 2 muestras, ya que vamos a analizar diferentes motivos, junto con las noches que los encuestados no duermen bien por semana. A una primera impresión podemos ver que la preocupación es en promedio el motivo más frecuente por el cual las personas no duermen bien por las noches, y nosotros queremos saber si existe una diferencia significativa entre los motivos. Tenemos la hipótesis nula que nos dice que no existe una diferencia significativa entre los motivos. También tenemos el gráfico, el cual se puede deducir que los motivos no tienen una diferencia significativa, ya que todos los motivos están compartiendo un espacio en común. Después aplicamos Kruskal-Wallis para la prueba estadística, donde se ve que el p-valor es mayor a 0.05. Entonces confirmamos que no tiene una diferencia significativa, es decir, que se acepta la hipótesis nula. En conclusión, no existe diferencia significativa entre todos los motivos que producen que los encuestados no puedan dormir bien durante las noches. Pasando a la pregunta 4, ¿cuáles son los síntomas que presentas cuando no duermes bien? Aquí se empleó la prueba de más de 2 muestras, en la cual relacionamos la variable cualitativa, síntomas, y la variable cuantitativa de número de noches que no duermen bien los encuestados durante una semana. En el JASP se usó Kruskal-Wallis. Esta prueba nos ayudó mucho a saber la relación entre estos 4 síntomas con las noches que los encuestados no pudieron dormir bien durante una semana, resultando así que mientras más noches no duermen bien los encuestados, el síntoma más frecuente será el dolor de espalda. De caso contrario, será el dolor de cabeza. Luego, en la pregunta 6 de cuántas horas dormían antes del inicio de la pandemia, en esta pregunta se empleó la prueba de una muestra versus un valor, con el fin de comparar las horas que dormían los encuestados antes del inicio de la pandemia y después del inicio de la pandemia. En el JASP se usó Wilkinson, resultando que si hay una diferencia significativa muy grande, indicando que los encuestados duermen por lo menos 6 horas actualmente, a diferencia de antes, que dormían 7 horas, lo cual es una disminución. Para la pregunta 8, ¿cuántas noches cree usted que no duerme bien durante la semana? Aplicamos la prueba del intervalo de confianza. Nosotros vimos por conveniente utilizar esta prueba debido a que logramos recopilar distintos datos de la pregunta, como la estimación puntual y el margen de error sobre las noches que las personas encuestadas no podían dormir bien en la semana. La prueba T para una muestra junto a la tabla de los descriptivos nos dicen que el promedio de la muestra es de 3.383 noches. A la vez nos da la certeza para afirmar que no duerme bien como mínimo 3.230 noches y como máximo 3.536. Esto también es evidenciado en el gráfico descriptivo, donde nos muestra el estimador puntual de las noches que las personas no duermen bien en la semana. Siendo más precisos, podemos concluir que en esta prueba el intervalo de confianza de 95% va de 3.230 a 3.536 noches. Bien, ahora para la pregunta 5, que nos dice ¿cuáles son las actividades que normalmente te hacen conseguir el sueño? Aquí se aplica la prueba de más de 2 muestras entre las actividades que propongan la conciliación del sueño y las horas que tardan en conciliar el sueño después del inicio de la pandemia. Primero, en el test de normalidad se aplica el Shapiro y se nota que el p-valor es menor a 0.05, entonces no posee distribución normal, por lo que se va a utilizar la prueba Kruskal-Wallis.
Entonces también se puede observar que la actividad que hace conseguir el sueño más rápido es pensar las responsabilidades rutinarias, y la actividad que tardará es el ejercicio físico. También podemos concluir que en los intervalos presentados se cruzan porque no están tan separados, por lo que no habrá diferencia significativa. En la homogeneidad de varianzas el p-valor es menor a 0.05, entonces son homogéneas y por lo tanto, como no existe una diferencia significativa, se lleva a rechazar la hipótesis nula. Para las preguntas 9 y 10 se desea verificar si hay una diferencia significativa entre las horas que demoran los encuestados en conciliar el sueño antes y después del inicio de la pandemia, por lo que se utilizará la prueba de 2 muestras relacionadas. Primero, es importante resaltar que se usará la prueba Wilcoxon, ya que el p-valor de la prueba Shapiro-Wilk es menor a 0.05. Desde el gráfico que se muestra en el JASP inicialmente, se puede visualizar que sí hay una diferencia significativa entre ambas variables, pues entre las barras de error no hay un espacio en común. Consecutivamente se corroboró este supuesto al ver el p-valor de la prueba Wilcoxon, que es menor a 0.05. Asimismo, el valor del rango biserial es 0.781, lo que muestra que la diferencia es muy grande entre ambas variables, rechazando la hipótesis nula. Finalmente, hacemos la comparación entre la pregunta 11 y 12, que se desea saber si existe una diferencia significativa entre las veces que se despertaban los encuestados durante la noche antes del inicio de la pandemia y después del inicio de la pandemia. Se puede observar en el cuadro que el test de normalidad es menor a 0.05, por lo tanto utilizamos la prueba de Wilcoxon. De luego podemos ver que existe una diferencia significativa entre el antes y el después de las cuántas veces se despertaban las personas antes del inicio de la pandemia y posterior al inicio de la pandemia. Por lo tanto, podemos ver que los intervalos no se cruzan y la media es mayor en cuanto a las veces que se despertaban durante la noche después del inicio de la pandemia. El p-valor también es menor a 0.05 y el rango biserial es de 0.797. Por lo tanto, podemos rechazar la hipótesis nula y ver que sí existe una diferencia significativa muy grande.